familia y lo familiar. Por suerte, para muchos chicos existen esas otras cosas llamadas instituciones, donde cada sujeto tiene la posibilidad de contar, de que le haya sido puesto a disponibilidad lo que el psicoanalista Pontalis llama la felicidad de las filiaciones múltiples, o lo que Badiou llamaría, el filósofo, la posibilidad de algo que nos ponga a salvo del totalitarismo del uno. Vuelvo para atrás. Cuando se cansen me paran, ustedes también, cuando se aburran, se cansan, se harten, stop, paramos ahí. Digo, Pontalis es un psicoanalista, es un hombre bien interesante porque es el que hizo el primer vocabulario del psicoanálisis. Es decir, uno puede imaginar poca persona tan apegada a la importancia de los sentidos de la palabra que alguien que hace un diccionario para decir lo que las palabras abarcan. Pero Pontalis resulta que cuando era chico vivía en un pueblo tan pequeño que no había escuelas, ¿no? Vivía en un pueblo donde el Estado francés mandaba un inspector con unos deberes cada 15 días que dejaba a la familia, ¿no? Y pasaba 15 días después para tomar el examen de lo que la familia había podido hacer con el niño. Cuando llega la adolescencia, la familia tiene que decidir qué hace, porque tampoco hay escuela secundaria en el pueblo, y decide mandarlo a un importantísimo liceo de la ciudad. Un liceo tradicional. Pontalis dice un liceo cuadriculado, milimetrado, controlado. Dice, pero ¿saben qué? En ese liceo yo tuve la ocasión de acceder a la felicidad de las filiaciones múltiples. ¿Qué significaba para él esa felicidad de las filiaciones múltiples? Dice, primer operativo, la entrada al liceo me permitió estar lejos de la familia. Y aclara, mi familia no era nada malo, no tenía nada en particular, simplemente era la familia. Dice, ya cuando pude entrar a la escuela, qué alivio. Había otros que se comportaban de otro modo, que hablaban de otro modo. Dice, tuve 40 lenguas. Por supuesto que todos sus profesores le hablaban en francés en el liceo francés. Lo que él quería decir es que tuvo 40 intérpretes de las lenguas disciplinares. Cuando decimos de las lenguas no estamos hablando de los idiomas, sino estamos hablando de la matemática, de la geografía, de la literatura, de la química, de la física, del arte, de la pintura, de la danza, ¿no? Dice, tuve 40 mañosos que hablaban a su modo lenguas distintas, 40 formas diferentes de presentar los objetos, 40 modos distintos de pedirme trabajo. Dice, nunca estaré lo suficientemente agradecido de esa posibilidad de las filiaciones múltiples que me puso a salvo de lo familiar. Es decir, a salvo de la repetición. No sé si logro ser clara con esto, ¿no? Cuando yo defiendo o sostengo o quiero reivindicar la posición del extranjero y la extranjería en el otro, es decir, el enigma del otro, ¿no? Quiero decir, me importa considerar a la educación como aquello que sostiene la oferta de las filiaciones múltiples. Esto significa que cada uno de nosotros puede inscribirse en algo que la familia no le ofrece como línea de inscripción. Que cada uno de nosotros pueda tomar rasgos de identificación parcial. Que cada uno de nosotros tenga habilitada también la desidentificación. Quiero decir, el trabajo identitario, que es un trabajo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, está hecho de identificaciones y desidentificaciones. Si no tenemos mucha variedad en aquello con lo que nos podemos identificar, se nos restringe la posibilidad de desidentificarnos y en consecuencia se nos dificulta la posibilidad de decir yo. Estamos acostumbrados a pensar el yo como la primera persona del singular, ¿no? Y hay que saber que el yo no existe si no ha habido muchos que generosamente se colocaron en posición de lo que Pierre Kammerer llama prestadores de identidad. Es decir, aquellos que están ahí presentes y permiten que nosotros tomemos cachitos de ellos con los que recomponemos una figura a la que finalmente llamaremos yo y con la que podremos firmar. Pero esta cuestión del límite de la oferta identitaria de la filiación de sangre se multiplica como preocupación desde mi posición cuando en la actualidad nos encontramos ante situaciones
donde a la escasez de la materia prima de la filiación identitaria, de la filiación de sangre, se agrega esa condena de filiación identitaria a la etiqueta. Es decir, cuando el otro tiene que estar identificado a una manera estigmatizada de nombrarse, de verse o de representarse. Seguramente aquí no pasa, pasa en otros lados, que uno tiene que presentarse en el municipio para declararse indigente, para que entonces le den un papel que asegure que uno es verdaderamente indigente, sin el cual no puede ir a la salita para que uno lo vacunen. No sé si logro ser clara, ¿no? Sí, me tengo que declarar pobre, miserable, indigente, desclasado y desclasificado para poder acceder a aquello que supuestamente tengo derecho. No puede ser que sea en nombre de lo que se señala como defectología que uno tenga derecho. Uno tiene derecho a la educación porque es un sujeto, no porque es un chico pobre. Uno tiene derecho a las cosas porque es un sujeto, no porque vive en tal lado. Uno tiene derecho a la educación porque es un humano, no porque es un miserable, no porque es peligroso, no porque es un menor, y sobre esto quiero decir, es aquel sobre el que se aplican prácticas de minorización. Un derecho es algo que se logra con mucha lucha, pero es algo por lo que no hay que pagar con la humillación. No sé si logro ser clara con esto. O sea, no es que después de humillarme públicamente para declararme algo, voy a tener acceso a lo que quieran darme, ¿no? Tanto más o tanto menos como quieran, si lo que quieren darme lo hacen en nombre de un derecho que tengo que exige mi estigmatización, ¿no? Entonces uno podría decir, el más de uno de la oferta identitaria me preocupa porque hoy hay una tendencia a que funcione más la máquina de etiquetar de la reproducción que la posibilidad de abrir al otro la posibilidad de componer un yo plural y múltiple, construido en los espacios de la libertad de las filiaciones, de las identificaciones y de las desidentificaciones. Me preocupa que se piense, y por eso reivindico la condición de extranjeridad, que el hecho de haber nacido en algún lugar tenga que volverse una condena ineluctable. Ya se sabe dónde nació, ya se sabe cuál es su origen, ya se sabe cuál es su familia. Y esto se vuelve un futuro predecible, un futuro que se expresa en términos de condena, se transforma en una profecía de fracaso que se termina ejecutando en los territorios escolares. Y digo, es muy doloroso, pero me atrevo a decirlo porque Elsa estuvo hace poco en mi territorio, Elsa Gatti estuvo en mi territorio diciendo las cosas que le dolían de este territorio, ¿no? Entonces esto de alguna manera también me habilita a decir lo que me duele de mi territorio, ¿no? Me duele el modo en que se judicializa a los chicos, me duele el modo en que se los psicopatologiza, me duele el modo en que se les dan ofertas miserables, ¿no? Envueltas, eso sí, en paquetitos de políticas públicas, ofertas miserables que son formas de decirle que siguen siendo sin derechos. Y me duele también profundamente que esto que denunciamos, está mal etiquetar, hoy se ha vuelto políticamente correcto decir que está mal etiquetar, ¿no? Pero muchas veces los que ponemos las etiquetas somos los educadores en las escuelas. Aquellos que hacemos del origen del otro un anticipo de fracaso de su biografía escolar. Me duele profundamente. Creo que la educación, vinculada a muchísimas tradiciones y a muchísimos trabajos concretos, de educadores concretos en escuelas reales, tiene que ver con interrumpir las profecías de fracaso, con sacar las etiquetas, con abrir la posibilidad de otras filiaciones, y quiero decir con esto, de otras inscripciones simbólicas para el sujeto. O dicho de otro modo, quizás para muchos pibes la única posibilidad que tengan de construirse un futuro como porvenir, es decir, no como algo que viene porque el tiempo pasa, sino como algo en lo que interviene para construir, tenga que ver con nuestra posibilidad, nuestra capacidad de tener una presencia frente a ellos,
sosteniendo una oferta identitaria como vos. Porque ¿saben qué? Cuando uno se mimetizó con la posición de víctima del otro, el otro acaba de perdernos como adultos que tienen la posibilidad de ofrecerles una alternativa para que tengan una vida que no sea la reproducción de lo deshumano en la que están sometidos como producto de una historia, como dice un psicoanalista uruguayo, Konichakis, un tipo muy interesante que tiene una cabeza genial. Dice: las generaciones actuales están pagando un costo extraordinario, las estamos obligando a tramitar los traumas que los grandes no hemos podido tramitar. O podríamos decir de otro modo, sobre las generaciones actuales pesa la sombra de los adultos que no hemos tramitado las historias políticas de nuestros países. O dicho de otro modo, pesa sobre los chicos, las generaciones de hoy, la sombra de un adulto que de pronto ha renunciado a actuar de referente, que no quiere ser más grande. No, los pibes están fritos y nosotros también, si no podemos recuperar las asimetrías intergeneracionales. Y perdonen que utilice la expresión académica "están fritos", pero quiero decir, estamos fritos. Digo, no va a haber posibilidades de mundo común si no logramos restituir la asimetría intergeneracional, y esto significa adultos que aceptan asumirse como mortales. Adultos que aceptan, ¿no?, renunciar a perennizarse en una suerte de adolescentización eterna. Adultos que aceptan que los cuerpos envejecen. Adultos que aceptan recibir a otros más chicos y habilitarlos a crecer. Y esta es una problemática identitaria. Si nuestras propias identidades están cristalizadas, ¿no?, si nosotros no soportamos ese hecho simple de ser mortales, y esto significa que nacemos, crecemos y morimos, pero que no nacimos solamente para morir, sino que nacimos, como dice Hannah Arendt, para dar lugar a la ocasión de lo nuevo. Ese es el lugar de la novedad y esa es la habilitación pendiente. Cuando esta oferta identitaria, cuando este más de uno no está sostenido por los grandes, lo que aparece es el totalitarismo del uno, el más de lo mismo y la restricción. Aquí hay, y si hay profes de filosofía por acá o algunos de historia, había un tipo genial que vivió por el año como 1500 y tanto, se llamaba Giordano Bruno. Ustedes ven, soy francamente de antigüedad en antigüedad vos. Pero ¿saben qué? Giordano Bruno dijo una cosa genial ya en 1500. Dice: por suerte la naturaleza no permite que estemos ligados por un único lazo, porque si tuviéramos un único lazo que nos ligue, el estado de violencia en el que viviríamos sería insoportable. Estado de violencia en el que viviríamos, ¿no? Tenemos un poquito de violencia en estos tiempos tan cargados, tan saturados de actualidad. Y aquí hay una hipótesis también de Eugène Enriquez, ¿no? Enriquez dice: habría que recordar que los hombres tuvimos que hacer instituciones porque teníamos que ponernos a salvo de la violencia más arcaica que es propia al humano y al aparato psíquico del humano. Tuvimos que hacer instituciones para exorcizar la violencia, ¿no? Claro, él nos aclara, el exorcismo no fue de una vez y para siempre, no es que una vez hicimos el exorcismo y, ¿no?, la violencia desapareció. Dice: la violencia siempre acecha, siempre quiere volver y el exorcismo tiene que reiterarse. Ahora, si lo que ofrecemos es la violencia del lazo único, lo que estamos sosteniendo es la reaparición de la violencia más arcaica, porque frente al totalitarismo del lazo único, ¿no?, la violencia encuentra una vía regia para reaparecer y revelarse. No sé si logro ser clara con estas cuestiones, ¿no? Entonces, si reivindico la noción de extranjeridad, es porque creo que el lazo social pasa un mal momento, y pasa un mal momento porque la alteridad, la diversidad, todo esto de lo que hablamos nos resulta muy difícil en la vida cotidiana de atenernos a nuestras palabras. Hablamos de los otros, pero apenas el otro piensa un cacho distinto, nos resulta insoportable.
Hablamos de la posibilidad del otro, el diferente, el diverso, el distinto, y las políticas hacen de la diferencia, de lo diverso y lo distinto, la sede de la desigualdad. Es distinto. Chic, 2 minutos después fue la escuela especial, ¿no? Es diverso, somos todos multiculturales, interculturales y qué sé yo. 2 minutos después se tuvo que ir a la escuela vespertina para adultos cuando tiene 14, ¿no? Es decir, no sé si logro ser clara cómo vamos tirando a otras bandejas, ¿no? Es decir, cómo utilizamos ciertas palabras y las pervertimos, ¿no? Si hablamos de todo eso, hay que saber que finalmente la cuestión es que hay unos otros ahí, ¿no? Y que para que haya unos otros ahí hay algo que hay que hacer, que es reconocerlos como otros. Paul Ricoeur dice una cosa extraordinaria, dice: nos llenamos la boca de las teorías del conocimiento y nos hemos olvidado de elaborar teorías del reconocimiento. Y dice: nadie puede conocer si no es reconocido. Una cosa sencillita. No esperemos que el otro quiera conocer ninguna lengua ahí donde nosotros no vemos a nadie. Si no lo reconocemos como otro, no va a estar tentado, disponible y dispuesto a querer acercarse, compartir, participar del gesto de transmisión que tenemos para él. Gesto de transmisión que, por otro lado, desde la perspectiva que sostenemos, no es otra cosa que el gesto de la educación, ¿no? Si la pedagogía, no estoy hablando, obviamente, de la transmisión mecánica entendida desde las ciencias así llamadas duras, ¿no? Estoy diciendo eso que solo un contemporáneo puede echar a andar, ¿no? Es decir, un gesto hacia otros, a los cuales no conoce, a los cuales se rehúsa a conocer en el sentido de prescribir, a otros en los cuales reconoce que hay un enigma. ¿Qué quiere decir que hay un enigma? No sé qué va a ser de su vida, pero no en el sentido no sé qué va a ser de su vida, desgarrándome la... No sé. Él tendrá que hacer su vida y solo la podrá hacer si lo dejo hacerla. No la puedo anticipar, no lo puedo condenar hoy, no puedo decir lo que será, o peor aún, lo que seguro no podrá ser porque no le da la cabeza, porque nació ahí, porque tiene esa familia, ¿no? Y uno dice: a lo mejor no podrá ser sino eso si no encuentra una escuela. Digo una escuela como institución. Porque tenemos muchas escuelas, ¿saben qué? Que no son instituciones. Son organizaciones, pero no instituciones. ¿Por qué hago esta diferencia? Una institución es aquello que se sostiene en la pregunta por el sentido. Una organización es aquello que se sostiene en las preguntas acerca del cómo. Cuando nos volvemos organizacionalistas, ¿no? Dejamos de ser institucionalistas, nos volvemos instrumentos de la razón instrumental. ¿Cómo? ¿No? Control. Burocratización. Procedimiento. La línea de control de los procedimientos. Y transformamos a la gestión en una ideología gestionaria. Enríquez es lapidario. Dice: la ideología gestionaria, que no la gestión necesaria a los fines de resolver lo cotidiano, la ideología gestionaria, dice Enríquez, dudo si decirles lo que dice, pero lo dice así: es uno de los rostros enmascarados de la pulsión de muerte desatada. ¡Wow! Dice: el conformismo es otro de sus rostros, el imperio de la razón instrumental es otro de sus rostros, y toda cultura que tienda a la homogeneización y que anule la alteridad es otra de las expresiones de la pulsión de muerte desatada. La pulsión de muerte dice: no hay otro, ¿no? Cuando aparece el otro solo puede aparecer como el más de uno, como aquello que puede tomar distancia y que puede hacer con lo que hay y de lo que hay otra cosa. Yo, en lo personal, creo que uno no podría ser educador si no piensa que el sujeto puede cambiar. Luego, toda clausura identitaria me produce escalofríos, porque es como si dijera que acabo de renunciar a creer que la educación siquiera existe entre lo humano. Y creo que la educación es lo que nos hace humanos, es lo que nos recibe, es lo que nos presta las palabras, es lo que nos abaraja, es lo que nos pone a salvo de la angustia y del miedo,
Es lo que hace Holding, diría Winnicott, un psicoanalista que pensó a los pequeños y que a nosotros nos permite pensar a los grandes y las instituciones. En consecuencia, y quizás para abrir ya el debate y para no cansarlos demasiado, digo, cuando sostengo que educar es un gesto político y afirmo que un gesto político tiene una enorme exigencia de trabajo psíquico, digo, es el gesto político de volver disponible para todos lo que hay y significa el sostener contra viento y marea, contra la hegemonía de los tiempos, contra el mercado, contra la cultura de lo uno, contra la máquina de división de las vidas, el más de uno de la oferta identitaria para que cada uno pueda recorrer su camino y decir un yo que no sea el más de lo mismo, ni la expresión, una expresión más del totalitarismo del uno. Creo que sin la educación no puede sostener esto. Lo que está complicado no serían solamente ya las escuelas, nuestros oficios, nuestras profesiones, sino sería la posibilidad misma de un mundo común. Para que haya mundo, tiene que haber otros, vistos como pares, comparte, reconocidos. Y eso, digamos, exige el más de uno, y exige también el entre todos, y exige también el para todos. Muchas gracias. Mejor ni les repito su preocupación porque no puedo. Les recordamos que Graciela lo planteó al comienzo, de manera que si quieren hacer llegar preguntas por escrito y si quieren formular apreciaciones y dialogar con ella, bueno, no tienen más que hacerlo saber para aproximarles el micrófono. Digo, pueden observar, criticar, cuestionar, disentir, compartir. Elsa, gracias. Ahora me agarro porque es Elsa la que va a preguntar, entonces ahora tiemblo, ahora me siento en examen, dale. No, yo simplemente traigo a colación algo que, usando la imagen del espejo, de la madrastra y demás, Marcelo Viñar, creo que siguiendo a Cornu, termina reflexionando de que la partera de la historia, ¿verdad?, es la que permite precisamente... Hay que mantenerlo así. Bueno, pero lo que él dice al final, de que todo esto que tú estás planteando no es tan fácil ni tan pacífico. Es decir, más allá de la educación como un acto del amor, creo que el tema del conflicto es inevitable y bueno, y a lo mejor tendríamos que introducirlo en la reflexión. Bárbaro. Conflicto intergeneracional me refiero. Bárbaro. Si yo le agradezco a Elsa, ¿no? Yo creo que la primera cuestión que hay que restablecer es lo intergeneracional. Digo, hay más de una generación. De eso trata el mundo. Es un gesto antropológico, digamos, que haya más de una generación. Ahora la cuestión es, y porque Elsa la citaste a Laurence Cornu, que es que a su vez fue citada por Marcelo, que son dos gentes que queremos mucho, ¿no? Laurence dice, la educación es, casi lo dice como si dijera, debería ser, ¿no?, la manera de tramitar la solidaridad intergeneracional. Eso implica ya aceptar el más de uno, grandes y chicos, ¿no? Es decir, unos grandes, no solamente hablo de grandes en el sentido de los progenitores, porque no es una cuestión de la biología, es una cuestión de la posición simbólica, ¿no? Unos que sostengan. El otro hasta para pelearse necesita ser sostenido. Recordemos nuestras adolescencias, ¿no? Bueno, a ver, las adolescencias tenían como gracia
nuestra reubicación, nuestra recomposición, nuestra discusión de todas las figuras de autoridad. Eso nos permitía empezar a decir yo distinto, ¿no? Ahora necesitábamos que hubiera esos otros. La cuestión es que se plantea que hay una distinción entre autoridad y autoritarismo, ¿no? Y uno podría tramitar esto de distintos modos. Si lo toma por la vía psicoanalítica, dice, mire, no puede haber yo sin super yo. Ahora, el problema es que un super yo que es así, que no sostiene nada, digo, que no tiene ninguna relación con la ley, no permite un sujeto. Ahora, un super yo despótico es fatal para el sujeto, no sé si logro ser clara. Es decir, el problema es cómo sostener ahí una presencia, ¿no?, que no sea la presencia desmedida del autoritarismo, del despotismo, del amo, la mirada del amo, ¿no? Por supuesto que habiendo lo intergeneracional tiene que haber conflicto, no puede sino haberlo. No sé qué se nos ha dado por pensar que el aparato psíquico carecía de conflictos o podría dejar de tenerlos y que las instituciones íbamos a erradicar los conflictos. No habría manera, en el momento que terminemos con los conflictos habremos muerto, ¿no? El problema es cómo tramitamos esos conflictos, ¿no? Y cómo los tramitamos de una vía que permita que vivamos juntos en paz. Vivir juntos en paz no significa sin conflictos, no significa consensuar.